Buenos días, mi nombre es Cluner Ramos Juan Guillermo, alumno del sexto cuatrimestre de Ingeniería Mecánica Automotriz en el Instituto CETBA Veracruz. El motivo de este video es para documentar los conocimientos adquiridos durante el periodo de primer parcial en la materia de termodinámica aplicada en el periodo de contingencia que estamos pasando. Lo primero fue apreciar qué es la termodinámica. La termodinámica es una parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Ahí podemos apreciar otros conocimientos básicos de la termodinámica, como por ejemplo los sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es la porción de un espacio que separamos para crear un estudio sobre él, ya sea dividiéndolo por una línea imaginaria o encerrándolo en algo de verdad. También este se divide en tres sistemas. Esos tres sistemas pueden ser sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. El sistema abierto nos permite intercambiar materia y energía. Esto lo podemos dar un ejemplo como la combustión del motor del vehículo. Esa combustión genera una fuerza para el movimiento del vehículo. En los sistemas cerrados, estos intercambian energía, pero no materia. Esto lo podemos entender como un ejemplo de un gas encerrado en un globo. Podemos deformar ese globo hasta cierto punto, pero nuestra cantidad de gas sigue siendo la misma dentro de él. Y el sistema aislado es de plano no pueden intercambiar ni energía ni materia. También fuimos al tema que son variables termodinámicas. Aquí esto se refiere que es una variable termodinámica. Esto es un conjunto de magnitudes macroscópicas que dividen un sistema termodinámico. Estas pueden ser intensivas y pueden ser extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia del sistema, por ejemplo, temperatura, presión y densidad. Y las extensivas, estas sí dependen de la cantidad de materia en el sistema. Aquí ocupamos masa y volumen, etcétera. De ahí, de ahí pasamos a ver otro tema que se llama factor GC o sistema de unidades. Aquí, ¿qué es un factor? El factor de conversión utilizado en los sistemas de unidades de medida para convertir las unidades de masa a fuerza. Tienen el mismo valor numérico pero diferente unidad. A esto nos referimos como factor GC. En los sistemas de unidades existen varios sistemas de unidades. Por ejemplo, el sistema internacional que manejamos nosotros, el métrico decimal, el sexagesimal y el natural. También pudimos apreciar en otros temas como las leyes de la termodinámica. Aquí en estas existen cuatro leyes: la ley 0, la ley 1, la ley 2 y la ley 3. La ley 0, esta establece el equilibrio termodinámico de la materia. La primera se refiere a la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor como formas de intercambio de esta energía. La segunda ley es la irreversibilidad de los fenómenos físicos, esencialmente durante el intercambio de calor. Un ejemplo podría ser cuando nosotros quemamos una hoja. Ese cambio físico ya no es irreversible. De la hoja al quemarse es irreversible. Y de ahí la ley 3 tenemos que es cuando la temperatura tiende a cero absoluto, cuando tiende al cero absoluto, la entalpía de cualquier sistema tendría que bajar a cero también. Después pasamos al tema que se llama sustancia pura. Aquí definimos qué es la sustancia. Esta sustancia es toda sustancia de composición fija, no cambia de estado ni se divide, salvo para una reacción química. Por ejemplo, aquí podemos dar un ejemplo de reacción, por ejemplo, la radiación. Es algo que está sólido, que no puede cambiar a menos que sufra un fenómeno como por ejemplo la radiación, estar hirviendo, fuego directo, esos efectos. De ahí logramos apreciar el tema que era calor latente. Se define como cantidad de energía absorbida durante el proceso de cambio de fase. Este calor que desprende, el de cambio de fase de ya sea líquido saturado, vapor saturado y así. Y este calor que desprende en ese proceso de cambio es el calor latente. A eso se le define como el calor latente. Logramos también ver los cambios de fase, que son la entalpía y la entropía. La entalpía, esta se define como la cantidad de calor de un sistema termodinámico que absorbe o libera del entorno con una presión constante. Y la entropía es una magnitud física para un sistema en equilibrio.
También apreciamos aquí lo que es un volumen específico. Este se define como el volumen que ocupa por unidad de masa de materia. Después de apreciar estos temas más teóricos, nos pasamos a unos problemas que nos encargó el profesor referentes a temperatura de los líquidos saturados, vapor saturado y así las temperaturas, presiones y todo eso. Nos dio unas tablas como estas que están aquí, tablas de estado de saturación de vapor y agua en estado de saturación. Aquí depende de lo que nos pide el problema, es como vamos a resolverlo, o más bien adquirir los datos para resolverlo. Por ejemplo, dice, si tenemos agua en estado líquido saturado a una temperatura de 50 grados Celsius, calcular su presión, su volumen específico y la entalpía específica. Aquí entonces nosotros de las tablas intentamos buscar lo que nos pide. Por ejemplo, si tenemos agua en estado líquido saturado a una temperatura de 50, pues entonces buscamos la tabla que nos da por primero la temperatura. Entonces pasamos a buscar nuestro número 50, ¿ok? Aquí logramos visualizar el número 50. Entonces, al adquirir el número 50 nos pide calcular su presión, su volumen específico y su entalpía específica. Entonces, aquí podemos apreciar que nos dice nuestra temperatura, nuestra presión, y aquí es algo muy importante. Esta LS y esta BS se refiere a lo que es líquido saturado o vapor saturado. Depende de lo que nos pida, es la línea que debemos agarrar en la tabla. Entonces, tenemos una temperatura de 50 grados Celsius, buscamos nuestra presión y nuestra presión sería 12.349 y ya la obtuvimos con la tabla. Ya de ahí buscamos lo que es nuestro volumen específico. Entonces, como es líquido saturado que nos hizo el problema, vamos aquí a la línea del líquido saturado. Bajamos y aquí encontramos el valor del líquido saturado y ya tenemos otro valor. Después, ese sería nuestro volumen específico, ya tenemos el volumen. Y después nos pide nuestra entalpía. En la entalpía, aquí la encontramos en la tabla. Entalpía. Y nos vamos a que es un líquido saturado como el problema. Bajamos en nuestra tabla y encontramos aquí que tiene un valor de 209.33. Aquí se logra apreciar 209.33. Y en casos más complejos en que no tengamos ciertos datos, hay un proceso que se llama la interpolación. En la interpolación adquirimos el dato más cercano al valor que nos piden. Por ejemplo, si tenemos 50 y nos piden 65 y no encontramos 65 pero tenemos 50 y luego viene 70, tenemos que completar con esos dos datos, irlos interpolando para conseguir el dato que necesitamos que está intermedio a él. Y eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima.